Muy buenas tardes, queridos hermanos. Os saludo con la paz del Señor. En esta tarde quiero compartir un mensaje en el cual le he titulado Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Y como texto de referencia voy a citar a Juan capítulo 6, versículos del 16 al 20, en el cual dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Este texto es muy interesante y vamos a ver algunos puntos que son muy, pero muy importantes. Dice que descendieron los discípulos al mar. Esta fue una orden directamente de Jesús. Y vemos que cuando andamos en la voluntad de Dios, nosotros vamos a ver, vamos a experimentar la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios? La providencia de Dios significa que Dios cuidará de nosotros. Luego habla aquí de oscuridad, habla de soledad, habla de vientos. La oscuridad prácticamente podemos simbolizar es estar alejado de Dios. Es cuando nuestra mente está entenebrecida por las circunstancias que podríamos estar viviendo ahora mismo. La soledad, dice que Jesús no había venido a ellos. Es una reacción natural. Es cuando estamos pasando situaciones difíciles en la cual nos aislamos, y es ahí que somos presa fácil del temor, de la angustia, del miedo o de la depresión. En los vientos simbolizan los problemas, las situaciones que podríamos estar pasando en el transcurso de nuestras vidas. Vieron a Jesús, dice, y tuvieron miedo. El miedo, el temor, queridos hermanos, no es de Dios. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Luego Jesús hace una tremenda declaración, dice: yo soy. Esta declaración de Jesús es muy significativa, ya que Él estaba declarando que Jesucristo mismo era Dios. Yo soy, el gran yo soy, en el cual habla Jehová en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Llegando a este punto podemos determinar, queridos hermanos, que hay dos tipos de tormentas. Uno es la que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Jehová, a Tarsis. Esta tormenta, sin duda, es cuando nosotros no andamos en la voluntad de Dios. Y es esta tormenta que nos va a traer consecuencias, no solo para nosotros, sino las consecuencias puede afectar inclusive a las personas que nosotros amamos. Y hay otro tipo de tormenta, y estas son las tormentas que nos hará crecer.
Y hay un salmo que me gusta en este punto, hablando de las tormentas. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Esta clase de tormentas es cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios. Y vemos que Jesús les mandó a los discípulos que subieran a la barca, así para que enseñarles a ellos una gran lección. Y no solo eso, sino mostrar su amor y su poder. Juan 6:21 dice que ellos entonces con gusto, dice, le recibieron a Jesús en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Así debería ser nuestra fe en Jesús. Él nos dará la paz en medio de la tormenta, y así vamos a poder nosotros tomar decisiones correctas, ya que estaríamos andando en la perfecta voluntad de Dios. Y hablando de la voluntad de Dios, hay tres tipos de voluntades: la perfecta voluntad de Dios, la voluntad de Dios en sí misma y la voluntad permisiva de Dios. Los discípulos estaban en la voluntad de Dios, ya que Jesús les mandó que subieran a la barca. Jonás estaba en la voluntad permisiva de Dios, ya que Jonás estaba tomando sus propias decisiones y no estaba escuchando a la voz de Dios. ¿Y eso qué pasó? Eso le trajo consecuencias. Y si ahora mismo tú estás pasando alguna situación difícil en tu vida, yo quiero que en esta tarde te examines y veas que si realmente estás pasando esta situación bajo la voluntad de Dios o son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y es hora que nos examinemos y tengamos paz en medio de la tormenta. Y solo Dios te dará esa paz que tanto estás buscando. Muchas bendiciones.